Residir en las afueras implicaba gozar de una vivienda amplia con un extenso patio, una piscina reluciente que brillaba bajo los rayos solares, un esposo entregado y un hijo de 20 años a punto de concluir su formación académica en la universidad. No obstante, detrás de esas puertas cerradas, la verdad era muy diferente a la imagen de perfección. Mi marido, Ricardo, solía pasar la mayor parte de su jornada laboral y al regresar a casa se entretenía con su teléfono o mirando la televisión. La proximidad que antes compartíamos se ha ido perdiendo con el transcurrir de los días, lo cual me hace experimentar un sentimiento de desatención en mi matrimonio. En un sábado al inicio del verano, fue entonces cuando me percaté por primera vez de la presencia de Sebastián. Mateo contaba con la compañía de un amigo sobresaliente, un joven sumamente cortés y seguro de sí mismo, que nos había estado visitando durante varios meses. Nunca antes le había prestado demasiada atención a ese asunto, pero en esta ocasión algo cambió. Mateo le sugirió a Sebastián la posibilidad de darse un baño en la piscina que se encuentra en el patio de nuestra vivienda. Los miré desde la cocina a través de la puerta de vidrio que se desliza. En el borde de la piscina, bajo el sol del mediodía, Sebastián se erguía con elegancia, su silueta brillando junto al agua. Su cuerpo mostraba una complexión atlética delgada pero fuerte, con una piel morena impecable y suave al contacto. Entrando al agua sin esfuerzo alguno, salió con una sonrisa radiante que mostraba sus dientes blancos y perfectos. Por un momento me resultó imposible apartar la mirada. La seguridad que mostraba y la vitalidad que irradiaba en cada movimiento me impresionaron. Me sorprendió su presencia más de lo habitual, pero no le di demasiada importancia. Después de apartar la distracción, volví mi atención a los platos, aunque mis pensamientos seguían dirigiéndose hacia él. En las semanas posteriores, Sebastián comenzó a visitar nuestra casa con más regularidad. Realizaban actividades deportivas juntos en el garaje, se divertían con los videojuegos hasta altas horas de la noche y de vez en cuando descansaban junto a la piscina. Cada vez que Sebastián se aproximaba, me invadía una intensa sensación de estar completamente alerta a todo lo que me rodeaba. En un día soleado, Mateo se dirigía velozmente hacia la tienda cuando Sebastián optó por entrar a un bar y deleitarse con una bebida fresca. Estaba en la cocina preparando la cena. Sebastián le preguntó a la señora Black si podía tomar un sorbo de agua. Me tomó por sorpresa la voz profunda. Respondí con serenidad. «Por supuesto, Sebastián», tratando de mostrar calma. «Le ruego que se refiera a mi persona como Camila». Volvió a exhibir su cautivadora sonrisa. Mostró su gratitud hacia Camila. Al coger un vaso, accidentalmente, nuestras manos se tocaron, una acción sin importancia que, no obstante, me sorprendió. Quité mi mano de inmediato, deseando que no se hubiera dado cuenta de mi dificultad para respirar. Se disculpó entre risas y contestó en voz baja, con un sonrojo en las mejillas. Después de salir de la cocina, me recosté en la encimera tratando de calmar los pensamientos agitados que invadían mi mente. Mientras reflexionaba sobre lo que me estaba pasando, una mujer de unos 40 años, casada, se hallaba presente, provocándome rubor. Estábamos en el balcón. La luz plateada de la luna se reflejaba de manera única en la superficie del agua. Las suaves líneas reflejaban la inquietud que experimentaba en mi ser. Resultaba insostenible mantenerlo en secreto. Había algo en Sebastián que llamaba mi atención. Algo que resultaba difícil de entender y manejar. Opté por considerarlo solo como un capricho temporal, sin relevancia alguna. Algo que perdería intensidad con el paso del tiempo. A pesar de todo, en el fondo sabía con seguridad que la situación no era tal y como parecía. La mirada que recibí en ese momento no fue solo un producto de mi imaginación. Con el tiempo, me di cuenta de que nuestras conversaciones se habían vuelto más frecuentes.
A medida que avanzaba la noche, decidí dejar de lado esos sentimientos. Cumplía el rol de cónyuge, progenitora, y garantizaba la protección de su familia. No obstante, a pesar de mi compromiso interno, me resultó inevitable plantearme dudas. Mantente vigilante para identificar cómo un momento de debilidad puede destruir una vida. No olvides darle me gusta y suscribirte para disfrutar de más historias apasionantes y llenas de drama que exploran los aspectos más profundos del ser humano. Traté de ignorar mis sentimientos, enterrarlos en el día a día que me envuelve. No obstante, Sebastián hizo que fuera una labor inalcanzable. En cada rincón de mi casa se percibía su influencia. Se podía oír su risa resonando en cada rincón del sitio. Permanecía en el aire el aroma que ella desprendía. Una semana pasó desde la noche en la piscina, cuando todo cambió inesperadamente, luego de salir de la habitación. Mientras disfrutaban de un juego de básquetbol en la entrada de nuestra casa, Mateo y Sebastián dejaron sus camisetas en el piso. Por causa del intenso calor del verano, optó por mantener la ventana de la sala abierta para que entrara aire fresco, al mismo tiempo que se deleitaba con sus divertidas ocurrencias que resonaban en el entorno. A pesar de mi esfuerzo por concentrarme en la tarea de doblar la ropa, no podía evitar distraerme con la presencia de Sebastián. Al concluir el juego, Mateo se apuró en dirigirse a su habitación para tomar algo, dejando a Sebastián solo en el balcón con una botella de agua. Verlo a través de la ventana fue inesperado. Su cara se iluminó con una amplia sonrisa. Esa sonrisa no solo mostraba amabilidad, sino también complicidad, como si pudiera entender mis pensamientos más íntimos. Mientras mi corazón palpitaba con intensidad, aparté los ojos de inmediato y me centré en doblar la ropa, aparentando estar ocupado. Hermosa jornada. La sorpresa me la dio la voz de Sebastián. Estando en posición vertical al lado de la ventana, ahora reposa de forma tranquila en el alféizar. Respondí de manera positiva, procurando mantener una entonación firme. Con amabilidad, le sugirieron a la señora B que debería salir más y aprovechar el sol para disfrutar un poco. No pude identificar claramente los matices de su tono. Manifesté mi satisfacción con el sitio, incluyendo palabras de gratitud, mientras dibujaba una sonrisa antes de modificar mi rumbo. A pesar de ello, siguió manifestando sus emociones. No solo fue la sugerencia en sí, sino la forma en que la comunicó, como si me estuviera desafiando. Aquella noche, me encontré sin compañía en la cocina más tarde, ocupándome de la limpieza después de la cena. Con cuidado, Sebastián entró silenciosamente. Apenas se escuchaban sus pasos sobre el piso de baldosas. Preguntó con amabilidad si necesitaba ayuda. Respondí sin dirigirle la mirada. No hay de qué inquietarse, me ocupo yo. No obstante, en vez de retirarse, decidió apoyarse en el mostrador, observándome directamente. Eres plenamente consciente de que te exiges en exceso. Me detuve un instante, apartando el plato que tenía en mis manos. Mencioné que hacía mucho que nadie me decía algo parecido, señalando que esa es mi costumbre. Expresó que tal vez sería apropiado que alguien se ocupara de ti, mientras mantenía su mirada fija en la mía. Tuve problemas para respirar. De nuevo, se notaba esa conexión especial, esa energía latente entre ambos. Sabía que tenía que alejarme y terminar con esta situación verbalmente, pero me resultaba imposible hacerlo. La mirada de él la tenía atrapada, como un insecto congelado por el frío. En el preciso momento en el que me disponía a responder, Mateo entró de repente en la habitación, interrumpiendo el momento. Sebastián corrigió su posición, recuperando una expresión serena en su rostro. Mostró su gratitud por la cena a la señora Black antes de salir con Mateo, percibiendo que sus palabras tenían un impacto más profundo de lo que hubiera querido admitir. En los días que siguieron,
Todo se convirtió en un remolino de miradas sigilosas y encuentros fugaces. En la cocina, coincidimos nuevamente con un roce de manos, pero en esta ocasión ninguno de los dos se apartó de inmediato. En otro momento, al pasar cerca de él en el corredor, su brazo rozó el mío, provocando un escalofrío que recorrió mi espalda. Era consciente de los peligros asociados con esta situación. Al moverme sobre una cuerda estrecha, cualquier equivocación podría echar a perder por completo la situación. Trataba de concentrarme en mi rutina, pero su influencia se manifestaba de forma sorpresiva. Durante la tarde, mientras Mateo estaba ocupado con algunas gestiones, Sebastián se quedó atrás. Mientras saboreaba un helado en el patio, él se aproximó y tomó asiento a mi lado. Preguntó si le incomodaba que se sentara. Respondí de forma rápida, tratando de aparentar calma. Permanecimos en silencio, sentados por un rato. Únicamente se percibían los cantos de las aves y el suave zumbido de los automóviles en la distancia. Posteriormente, se volvió hacia donde yo estaba. Al cuestionarme cómo responder a tu pregunta sobre si todo iba bien, percibí una transformación en tu aspecto últimamente. Al final manifesté: mis pensamientos ocupan todo mi ser. Claro que sí. Me alegrará colaborar en todo lo que pueda, a pesar de que su voz se apagó. El mensaje fue claramente comprendido. Examiné con atención. Me concentré por completo en él, y en ese momento noté que algo estaba cambiando. Quizás solo era una confusión momentánea, una necesidad de encontrar algo nuevo en mi rutina. En ciertas ocasiones, la decisión que tomamos puede cambiar radicalmente la dinámica de una situación. ¿En qué lugar se encuentra Camila? ¿Elegirás cumplir tus deseos o te alejarás de la frontera? Para seguir explorando esta historia llena de emociones y dilemas personales, te invito a pulsar en el botón de me gusta y a suscribirte. Resultó inevitable que sucediera en ese preciso momento. Aunque intenté durante varias semanas cambiar mi perspectiva, la tarde del viernes resultó ser lluviosa. Así que Mateok y yo optamos por asistir a un partido de béisbol en la ciudad. La tranquilidad reinaba en la residencia, un silencio que invitaba a explorar pensamientos peligrosos. Aquella noche, Sebastián optó por quedarse, mencionando que el béisbol no despertaba su interés. No cuestioné eso. Aunque por un lado experimentaba tranquilidad al notar que se quedaba, por otro lado, sentía un intenso temor. Mientras estaba sentado en el sofá, trataba de leer un libro, pero me costaba concentrarme en la lectura. Al llegar, apareció Sebastián, resaltando por su esbelto porte en medio de la tenue luz que iluminaba el pasillo. «Quisiera acompañarte. ¿Me lo permites?», inquirió, sosteniendo un vaso de agua. «Por supuesto», contesté, con un tono apenas perceptible. Se sentó a mi lado, muy cerca de mí. La atmósfera estaba impregnada de una sensación indescriptible, como si las palabras no fueran necesarias. Mencionó que te veías algo nerviosa. Después de un breve momento, declaré con serenidad que me sentía bien, aunque no era verdad. Al girar la página de mi lectura, experimenté un leve temblor en mis manos. En ese instante, con delicadeza, cogió el libro de mis manos y lo puso sobre la mesa de centro. Me mencionó por mi nombre de manera sencilla y directa, sin formalidades ni artificios, asegurándome que no era necesario actuar frente a él. Sentí un pequeño nerviosismo, sin entender bien por qué. Me giré para mirarlo. Perdí toda mi resolución. Comencé a expresar: me resulta imposible aguantar ante la fuerza de su mirada. No obstante, las palabras se quedaron atascadas en mi boca. Con seguridad y determinación, me aseguró de que tenía la capacidad necesaria. Entiendo que tú también sientes eso. En ese momento mi mente se quedó en blanco, sin preocuparme por lo correcto o incorrecto.
ni por las consecuencias que podrían aparecer. Incliné mi cuerpo y en ese preciso instante, él me vio. Cuando nuestros labios se unían, parecía surgir una poderosa fuerza imparable. Tras largos días de deseos reprimidos, al fin se desataron y nos envolvieron por entero. Con firmeza y delicadeza, sus manos rodearon mi rostro y me atrajeron hacia él. Me sumergí por completo en su presencia, apartando todo menos la manera en que me hacía sentir emociones. Después, todo se convirtió en un remolino de sentimientos contrapuestos, oscilando entre la intensidad y el arrepentimiento. Decidimos dejar el sofá y dirigirnos hacia el dormitorio, donde había pasado muchas noches solo, preguntándome si mi esposo se percataba de que yo estaba allí. En este preciso instante, todavía estaban ocupándose de esa tarea. No obstante, al avanzar la noche, la realidad volvió a manifestarse. Recostado junto a Sebastián, miraba el techo con la cabeza llena de pensamientos acelerados. ¿Qué acción llevó a cabo? ¿Existe la posibilidad de que esta circunstancia se repita? Murmuré las palabras, incluso sin creer en ellas al expresarlas en voz baja. Con serenidad y seguridad, Sebastián indicó que no pensaba que tu intención fuera esa. Volteé mi cabeza para examinarlo con atención, buscando cualquier indicio de duda o vacilación en su expresión. No se hallaba ninguno. Extendió la mano para apartar un mechón de cabello que estaba cayendo sobre mi rostro. Camila, mereces vivir esa emoción. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Las palabras que dijo calmaron mi corazón herido, aunque no consiguieron eliminar la responsabilidad que ya existía. En las semanas posteriores, continuamos cultivando nuestra relación secreta. Cada vez que teníamos la oportunidad, nos reuníamos, ya fuera cuando él no estaba en casa o llegaba tarde. El sentimiento de ocultarnos no solo aumentaba nuestra determinación, sino que también hacía surgir mi desconfianza. En un día soleado, los dos nos encontrábamos en el jardín cuando Sebastián tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Deprisa, me alejé velozmente, echando miradas ansiosas hacia la casa. De manera divertida, le sugirió que se tranquilizara. En estos instantes, no se encuentra nadie en la casa. Eso no es lo importante en este caso, susurré en tono bajo. Mis ojos se fijaron de inmediato en las ventanas, pero no era solo el miedo a ser descubierta lo que me perturbaba. Cada vez que pasábamos tiempo juntos, sentía que me alejaba más de la persona que solía ser. Durante una noche, la grieta inicial en nuestro misterio se hizo evidente cuando Ricardo encontró la sudadera con capucha de Sebastián, la cual estaba colgada en el respaldo de una silla en la sala de estar. De forma coloquial, cuestionó si Sebastián nos había dejado plantados aquí. Con determinación en mis palabras, asentí mientras percibía los latidos acelerados de mi corazón. Es probable que se le haya olvidado. Después de la cena, Ricardo levantó una ceja pero optó por no seguir insistiendo. No obstante, la reunión tuvo un gran efecto en mí. ¿Cuánto tiempo falta para que comience a hacer más preguntas? Antes de lo esperado, ya tenía en mis manos la respuesta. Los sonidos característicos de un domingo soleado llenaban la casa con su eco. Mientras las risas resonaban en el patio, Mateo y Sebastián cambiaban de canal en la televisión de la sala. Mientras disponía la mesa para la cena, continuaba fingiendo que todo iba bien. No obstante, no todo transcurría como era esperado. Alcanzaba un punto sin retorno, y el peso de mi secreto comenzaba a agobiarme. Cada vez que me encontraba con Ricardo, la culpa se apoderaba de mí, retorciéndose en mi estómago como un arma afilada. Cada vez que coincidía con Mateo, me invadía un sentimiento de ser la peor madre del mundo. Desde la ventana de la cocina, Sebastián me miró y mostró una sutil sonrisa cómplice. Al sentir un brusco sobresalto en mi pecho, aparté la vista rápidamente.
Tenía la necesidad de dar por terminada esta circunstancia. Fue imprescindible hacer una pausa antes de que la situación se desmoronara por entero. No obstante, el destino tenía preparados otros planes. Durante la noche ocurrió ese evento. En el momento en que Ricardo se retiró para atender una llamada, Mateo estaba en el nivel superior, duchándose. Después de haber nadado, Sebastián y yo estábamos solos en la cocina. La tensión entre nosotros era tan palpable que se percibía en el aire. Con un tono de voz inseguro, musité en voz baja que no podía seguir adelante con esa labor. Se acercó más hacia mí, y su mano rozó la mía. ¿Estás haciendo una broma? A pesar de la duda que surgió al cruzar su mirada, mantuve mi postura con determinación al decirlo. Sebastián, lo que acabas de hacer no está correcto. Es imprescindible hacer una pausa. En el momento en que me disponía a responder, la puerta trasera se abrió, y Ricardo apareció. Por un breve momento, parecía que habíamos restablecido la paz, pero luego frunció el ceño y apartó la mirada de mí hacia sí mismo. Preguntó de forma abrupta acerca de la situación presente. Respondí de inmediato con un rechazo, al darme cuenta de que mi tono de voz resultaba demasiado agudo. Ricardo me miró primero antes de dirigir su atención hacia Sebastián. ¿Podrías brindar una explicación, compañero de Mateo? ¿No te parece que sería lo más adecuado, amigo? Sebastián dudó un instante antes de poder hablar, momento en el que Mateo apareció en la entrada con el cabello aún húmedo de la ducha. Mientras nos miraba, preguntaba acerca de la situación. Una profunda y pesada sensación de eternidad invadió el ambiente, llenándolo de opresión. De repente, Ricardo se volvió hacia Mateo, lo cual me sorprendió. ¿Qué tan amplio es tu entendimiento acerca de tu amigo, hijo? Mostrando un gesto de desconcierto en su cara, Mateo interrogó a su padre. ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo, papá? Ricardo optó por no contestar. En su lugar me miró con ojos llenos de desconfianza y traición. ¿Tienes algo que decirme, Camila? Al intentar hablar, las palabras se quedaron atrapadas en mi interior y no pudieron ser pronunciadas. La verdad intentaba salir a la luz, pero le resultaba difícil manifestarse. Después de un extenso lapso de mutismo, Sebastián optó por expresarse. Querido señor Blake, parece ser que se ha producido un malentendido. Con enojo evidente, Ricardo golpeó la mesa y exclamó: «No intente engañarme». El dormitorio se transformó en un caos total. Mateo exigió que le proporcionaran aclaraciones. Sebastián intentó justificar su acción mientras Ricardo dirigía toda su furia hacia mí. Después de que la calma regresó, finalmente la verdad salió a la luz. Mateo salió de la vivienda claramente molesto, reflejando en su rostro una expresión de sorpresa. Un instante después, Sebastián se marchó con gesto avergonzado, despojándose de su típica seguridad. En la cocina, Ricardo y yo estábamos solos, y el silencio entre nosotros era abrumador. Al final, con la voz sin sonido, consultó acerca de la extensión. Le costaba mantener contacto visual con él. Después de algunas semanas, me decidí a confesar en susurros. Una risa amarga escapó de los labios de Ricardo, mientras se acariciaba el pelo con la mano. «Camila, ¿qué pensamientos cruzaban tu cabeza en ese instante?» Entre lágrimas, confirmé que no era verdad. Sentía una intensa soledad en su interior. Al darse cuenta de lo distante que ha estado Ricardo, se sintió molesto y no permitirá que lo responsabilicen por eso. ¿Fuiste tú quien tomó esta decisión? Rechazó mi propuesta con furia y se fue, dejándome sola con mi tristeza y arrepentimiento. Los efectos resultaron ser un auténtico tormento. Mateo denegó mi petición de más espacio para quedarme, y Ricardo se mudó a la habitación de visitas que ofrecen. La casa parecía un escenario de guerra, cada interacción llena de ira y dolor.
se comprendía que Sebastián ya no acudiera. Ya no había conexión con Mateo, y la posibilidad de volver a estar bien con mi familia parecía inalcanzable. Me esforcé día tras día en tratar de reconstruir mi vida, pero los daños ya eran definitivos. Recuperar la confianza una vez se ha perdido resulta una tarea sumamente difícil. Tras un tiempo considerable, continúo sintiendo las consecuencias de mis acciones. Nos encontramos en pleno tratamiento con Ricardo. Sin embargo, nos resulta incierto si nuestra relación podrá salir fortalecida de esta circunstancia. Mateo ha empezado a demostrarme su perdón, pero nuestra relación nunca volverá a ser como antes. En cuanto a Sebastián, ha seguido adelante en su trayecto. En una ocasión nos encontramos en un café y compartimos una mirada rápida y algo incómoda antes de que se girara y se marchara. Me ha sido impartida una lección complicada. Un solo momento de debilidad puede destruir por completo una vida construida sobre la base de la confianza. En nuestro camino, nos topamos con diversas decisiones que pueden cambiar drásticamente nuestra vida de forma inesperada. Si deseas seguir disfrutando de historias apasionantes y conmovedoras como esta, no olvides dar tu aprobación y suscribirte. Siempre hay otra historia esperando para ser contada.